Kirchhoff, amado por muchos, odiado por otros. Así que pase el desgraciado. Pasa pues. Ah, no, for. Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy vendría siendo nuestro primer video, que es un video súper teórico, súper conceptual, acerca de lo que es la ley de tensiones o la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, en un circuito eléctrico, estamos comenzando lo que es circuito eléctrico. Perfecto. Hay dos leyes muy grandes creadas por un científico llamado Gustav Kirchhoff hace muchísimo tiempo. No era que el man no tenía nada que hacer, sino que él era un ingeniero eléctrico, era un físico y todo lo demás, que se metió a estudiar los principios acerca del funcionamiento de los circuitos eléctricos. En una de esas hierbas mentales, una de esas pajas mentales que usualmente nosotros las personas nos hacemos, él descubrió que hay dos leyes que rigen cualquier circuito eléctrico y que se tienen que cumplir en cualquier circuito eléctrico sin importar qué, al menos en los que vamos a comenzar a ver. Ya después en el futuro usted sabe que en la vida sale un pocotón de ponchera y demencia, que siempre hay una excepción para todo. Pero bueno, una de esas dos leyes, la primera de ellas es la ley de corriente de Kirchhoff, la LSK. También conocida la ley de nodos o cualquier esas otras cosas. No la vamos a ver ahorita, esa la veremos en otro video con su respectivo método de análisis, que es el método de los nodos. Pero la ley tal vez la más sencilla y la más fácil de coger, no de coger de proceder, no, ese tipo de coger no. La más sencilla de entender es la ley de tensiones o la ley de voltaje de Kirchhoff. El enunciado de esta ley es súper sencillo. Primero quiero que reconozcamos que es un par de términos. ¿Qué es un circuito? Bueno, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, ya sea eléctricos, conectados en diferentes formas. Yo siento que es una definición súper genérica, pero es la que nos puede servir. Y en un circuito eléctrico hay tipos de formas, si lo queremos ver, de ese punto de vista. Se dice que una trayectoria cerrada es cuando yo puedo llegar de un punto A un punto B o regresar al mismo punto A sin tropezarme con nada y sin tropezarme ni con algo que se me atraviese ni nada por el estilo. Eso es una trayectoria cerrada, o sea que yo puedo venir de este punto, me voy por todo el circuito y regreso a ahí donde está. Eso se le conoce como una trayectoria cerrada. También mucha gente le dice malla o también mucha gente le dice lazo. Pero ¿qué me dice la segunda ley de tensión de Kirchhoff acerca de una trayectoria cerrada? Que la suma algebraica, fíjense que cuando nos dice suma algebraica nos estamos refiriendo a que es con signo, es con si es positiva o si es negativa, no solamente la cantidad, no, es la suma con el signo. No, tranquilos que no hay vectores por aquí. Por el momento, ya más adelante, mucho más adelante veremos vectores, pero en estos circuitos no vamos a ver vectores ahorita. La suma algebraica de las tensiones dentro de cualquier trayectoria cerrada es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las tensiones también es el nombre en el bajo mundo como se le conoce a los voltajes, a los potenciales eléctricos. Tensión, voltaje y potencial eléctrico es el mismo término, nada más que dicho de diferentes formas. Los físicos le llaman muchas veces potencial eléctrico, los ingenieros eléctricos le llaman tensión y la gente usualmente lo conoce como voltaje. Así que, pero bueno, eso no es lo que importa ahorita. ¿Qué pasa? Esto es una trayectoria cerrada, así que la suma de todos estos voltajes tiene que forzosamente ser igual a cero. Y esto se puede escribir de una manera súper sencilla, que la sumatoria de todos los voltajes en una trayectoria cerrada Vn tiene que ser igual a cero. Todos los voltajes que tengan esta ponchera tienen que, al sumarlos, me dé cero, porque si no, no se cumplen leyes de conservación de energía, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, todas esas poncheras así hicieron que Kirchhoff lograra deducir la ley de las tensiones o los voltajes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Bueno, la pregunta es que tú te estás haciendo ahorita, ok, esto es un voltaje, ok, sí, tiene una polaridad. Él es positivo aquí y él es negativo acá. Aquí él es negativo y acá él es positivo. Porque una fuente de tensión o una fuente de voltaje, un aparato que emana voltaje, tiene dos polos, tiene un polo positivo y tiene un polo negativo, está polarizada, eso es lo que quiere decir. Ahora la pregunta que tú te estarás haciendo en estos momentos, ok, pero entonces yo ¿cómo determino el signo que yo le voy a asignar al momento de meterla en mi problema? Bueno,
Tranquilo, no te preocupes, que no panda el cúnico. ¿Por qué? Usualmente en la ley de voltaje de Kirchhoff, en la ley de las tensiones de Kirchhoff, en los primeros problemas, si no estamos viendo método o análisis de mallas, que es un método que se utiliza muy potente para resolver este tipo de circuitos facilito, asignándole una corriente a cada malla, pero eso lo explicamos en otros videos que les recomiendo que los vean. Si es lo que están buscando específicamente, chequenlos, son súper buenos. Lo que yo hago es que yo asumo un recorrido con el sentido de las manecillas de reloj. Yo asumo que por este circuito, como todo está conectado en serie, yo puedo asumir que en una conexión en serie, toda la corriente es la misma. Entonces yo puedo asumir que por esta malla, por esta trayectoria cerrada, circula la misma corriente. Entonces, ¿qué pasa? Por donde entre la corriente a mi generador de potencial, a mi generador de tensión, a mi generador de voltaje, ese es el signo que yo le voy a asignar. Yo aquí la asigné a favor de las manecillas de reloj, pero ojo, yo puedo hacerla como quiera. La convención, pero la convención es clara. Ojo, también la convención que les voy a comentar cambia. ¿Qué pasa? Muchos no lo hacen por donde entra, sino por donde sale. Por ejemplo, aquí este V3, la corriente entra a ella por el negativo, así que sería menos V3. Pero algunos físicos, especialmente cuando no se está haciendo esto, un análisis desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, sino de la física misma, le colocan el signo de por donde sale. Es el mismo, debe dar el mismo resultado, pero tenemos que asegurarnos de que usemos esa convención para todos. O sea que si aquí sale, debe ser por el que sale, por el que sale y por el que sale. Entonces, pero nosotros vamos a hacerlo por el que entra. Entonces ya puse V3, sigo, me encuentro con V1 y ella entra al negativo, así que sería menos V1. Y ahora me voy a V2, pero a V2 la corriente entra por el polo positivo. ¿Qué pasa cuando entra por el polo positivo? Así que sería más V2. Todo esto es igual a 0. Y a partir de esto, si yo tengo los valores de dos voltajes, yo puedo despejar el del otro. Yo puedo decir que V2 es igual a V3 más V1. También, si yo quiero, puedo despejar, ¿les parece si despejamos V1? Sería V2 menos V3 es igual a V1. Y si despejo V3, V3 sería V2 menos V1. Ya, así de sencillo. Y si yo tengo los valores de dos de ellos, yo puedo hallar el que me falta. Eso es lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero ¿qué pasa? Este es el caso ideal y es más sencillo. Muchas veces en los circuitos se nos presentan resistores. Supongamos que aquí hay un resistor. Ok, ¿qué pasa cuando hay un resistor? Aquí se utiliza un concepto que voy a buscar el piloto que me faltaba, que es el piloto negro, para poder explicarlo, que se llama la convención de los elementos pasivos. ¿Qué son los elementos pasivos? Son capacitores, resistores y todo ese tipo de cosas. Más adelante veremos otras. Por el momento vamos a trabajar solamente con los resistores. Los elementos pasivos, la convención de los elementos pasivos me dice que la corriente a un elemento pasivo siempre va a entrar por el polo positivo, porque ellos están polarizados también. Así que ellos siempre van a entrar por el polo positivo. Si la corriente va en este sentido, entonces ella va a entrar necesariamente por el polo positivo. Supongamos que este resistor tiene una resistencia llamada R1. Ok, perfecto. Y cuando hay una corriente y hay una resistencia, por ley de Ohm, que es una ley también súper importante y en la base de esto, hay obligatoriamente un voltaje. ¿Por qué? Porque voltaje es igual a I por R. Entonces, en ese resistor se genera una tensión que al momento de yo colocarla en mi sumatoria, vamos a hacerlo, porque quiero, puedo y la Constitución me lo permite. Bien, ¿qué sucedería? ¿Qué sucede entonces en este caso? Aquí ya teníamos el menos V3, ya tenemos el menos V1 y aquí ya tenemos el más V2. Pero yo sigo con mi corriente y me topo con este resistor y entra por el positivo. Así que ya sabemos que va a tener una tensión, en este caso, que vamos a agregar ahí como positiva. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo yo calculo esto? Bueno, si ya yo sé que la corriente que circula por el circuito es I, la corriente que va a circular por este resistor, salvo que no esté conectado, otras cosas que vamos a ver más adelante, que ya verán las excepciones y verán los casos específicos y verán otro tipo de problemas, va a ser I. Entonces yo puedo escribir el voltaje, vamos a llamarlo Vx, el que pasa por aquí. Yo puedo decir que Vx es igual a R1 por I, o IR1, como usualmente se escribe, IR1. Entonces sería el voltaje, yo lo puedo reemplazar acá, más Vx es igual a 0, y lo reemplazo por la expresión que yo tengo, sería ya yo sé que Vx es menos V3 menos V1 más V2 más IR1.
Esto es igual a 0. Y aquí yo acabo de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, a pesar de yo tener un resistor. Y eso lo puedo hacer independiente de la cantidad de resistores que yo tenga. Yo puedo tener 45 resistores en esta malla que probablemente no los pueda dibujar físicamente, pero aún así se tiene que cumplir ese principio, la convención de los elementos pasivos, que la corriente siempre va a entrar por el polo positivo. Así que al momento de colocarlo en la ecuación que yo estoy armando para este lazo, para esta trayectoria cerrada, siempre el voltaje de un resistor va a colocarse como un positivo. Obviamente va a tener la incógnita de la corriente y todo lo demás, pero eso es todo por el video de hoy. Ya en el próximo video veremos un ejemplo para que entendamos este concepto mucho más claro. Así que saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos. Hey gente de Ayudinga, aquí con el final del video. Si quieres saber más, por favor suscríbete, no te cuesta nada. Dale like, comenta. Si quieres ver el video anterior, dale por acá. Y si quieres ver el video siguiente del capítulo, dale por acá. Nos vemos, hasta luego.